Hoy presentamos Leones Políticos. El gabinete. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Y la foto oficial del nuevo gabinete de José Antonio Kast intenta gritarnos una sola cosa: excelencia. Títulos de la Universidad Católica. No es sorpresa. Posgrados en el extranjero. Décadas de experiencia en la alta gerencia. A primera vista, para muchos, entre, em, para muchos en el pueblo, esto parece el retorno de los adultos a la sala, el fin de la improvisación y la vuelta de la corbata y las planillas Excel. Pero en política, como en los contratos bancarios, lo más peligroso siempre está en la letra chica. Porque hoy en Leones Políticos hicimos el trabajo de que nadie quiera, del que nadie quiere hacer, que es revisar el historial detrás de las sonrisas, ver la experiencia de aquellos ministros y qué cambios pueden llegar a hacer en la política nacional. Y lo que encontramos, por lo menos lo que yo he investigado, preocupa en cierto sentido, porque detrás de la experiencia técnica aparecen muchas cosas que tal vez puedan ser retrocesos o por lo menos em, como polémicas en algún sentido. Hoy no vamos a opinar sobre si nos caen bien o mal, hoy vamos a exponer los datos, los conflictos y los historiales que transforman a este gabinete en un campo minado ético y al mismo tiempo en un campo de batalla, porque obviamente van a tener que luchar contra los enemigos de su política. Entonces, bienvenidos a la realidad detrás del foco, detrás de la foto. Así que, Martín, lamentablemente no So, pudo venir Andrés por temas de la electricidad, así que solamente estará Martín. Así que, Martín, la mesa está servida. ¿Cuál es tu primera impresión del gabinete de José Antonio Kast? bueno, querido Pablo, bueno, espero que estés muy bien, querido. Un gusto estar aquí con un amigo que hace bastante tiempo que no hacemos estos directos. Qué bueno que volvimos a hacerlo, mi estimado. Y bueno, también me quiero robar unos segunditos para las personas afectadas por los incendios en Biobío. Yo le pido a Dios, porque yo soy cristiano, católico, le pido a Dios que, que puedan recuperar sus casas, que puedan recuperar su esperanza, que son años de vida. Puede ser que una casa, que una familia haya pasado toda su vida, decenas de ciclos pueden ser en lo que es Biobío, y que de un día para otro se les queme la casa. A mí me parece terrible. Y por eso también los invito a apoyar en todas las organizaciones y fundaciones lo que es BioBio. Así que eso también, te cuento, Pablo, que yo voy a ir a BioBio a ayudar ahora mismo. Voy a ir a ayudar a las 11 de la noche, sale el bus. Así que ahí vamos a ayudar a BioBio. Y bueno, con respecto a mi primera impresión sobre el gabinete de José Antonio Kast, bueno, yo también los invito a que puedan ver algunos de mis videos en mis redes sociales que están aquí abajo. Y les comento que a mí principalmente yo pongo una palabra que es tecnocracia y 58%. Esas son dos palabras que ocupo en lo que es el título de mi columna, se podría decir, con respecto a lo que es el gabinete de José Antonio Cast. Primero, tecnocracia. ¿Por qué? Son gente que uno se da cuenta que este es un gobierno, un gabinete exclusivo del presidente José Antonio Cast, totalmente exclusivo. Yo en este caso, viendo otros presidentes, yo me estaba dando cuenta que existía el cuoteo político, que existía mucho la representación partidista dentro de los partidos. Y obviamente eran técnicas las personas, se podría decir que tenían experiencia. Y yo diría que lo más débil de este gobierno, viendo las ventajas y las desventajas, es que no tienen un lado muy político marcado. Tienen mucho más marcado lo que es la tecnocracia, como lo que es un gobierno de emergencia. Este es un gabinete que se alinea mucho con Kast, porque las personas que son los ministros no tienen su agenda propia, no son muy mediáticos, ¿me entiendes, Pablo? Son gente que no aparece mucho en prensa, o si son, bueno, son muy pocos los ministros, entonces son gente que se quiere enfocar mucho en la agenda de José Antonio. Son ministros o sea, José Antonio evitó totalmente el cuoteo político, se vio aquí, tenemos 16 independientes, dos republicanos, dos militantes de 24 del partido del líder José Antonio Kast.
del Partido Republicano, solamente dos personas. La UDI, un militante, un ministro. RN, uno. Evópoli, uno. Social Cristiano, uno. Radical, uno. Y Demócratas, uno. Y también, ¿por qué yo lo llamo 58%? Porque yo me doy cuenta que aquí José Antonio Cast lo que hizo fue, y yo lo felicito a José Antonio Cast, él ha sido un muy buen candidato y ha sido un muy buen presidente electo. Yo también espero que sea también un muy buen presidente, digamos, en el 11 de marzo. Espero que sea un buen presidente. Porque yo lo he visto muy movido, que va para acá, que va para allá, que se va a Perú, que se va a Colombia, y se va para todas partes. Es muy diplomático, eso me encanta, eso es algo muy gremialista de él. Él sabe delegar, eso lo aprendió obviamente en lo que es el movimiento gremial. Y por eso que Kast tiene un gabinete que es mucho de su confianza, que él es un hombre que no es como Piñera, no es no es un hombre como Piñera que abarca mucho y lo hace, lo hizo Piñera, yo lo felicito, pero en este caso Kast es otro tipo de persona, donde confía mucho en su gente y entonces le delega esto a su gente. Bueno, y también con respecto al 58%, yo encuentro que el gabinete de Kast es muy transversal y quiere mostrar eso, quiere mostrar que es un gabinete para todo Chile, quiere mostrar que es un gabinete para todos los chilenos, para el 58% que votó por él. Este es un gabinete desde lo que es radical hasta republicano, donde aquí podemos ver a diferentes tipos de votantes. El votante natural, que es el votante que vota tradicionalmente por la derecha, y el otro votante, que en este caso, oye, estoy desconforme con el sistema político tradicional partidista. Entonces, ¿cómo se refleja eso? Con los independientes, que son 16 independientes, que no tienen partido político. Entonces, ¿qué quiere mostrar José Antonio Caz en su gabinete? Quiere mostrar tecnocracia por un lado, quiere mostrar que él no acepta el cuoteo político y quiere mostrar transversalidad que es un gabinete para todos los chilenos. Y eso Pablo, eso yo considero por parte del gabinete de José Antonio Caz. No sé lo que tú pienses con respecto a eso, ahí sí podemos discrepar, ahí podemos dialogar, podemos debatir para que esto sea bien entretenido y podamos entretenerlo a ustedes, lo más Bien, importante. bien, perfecto. Me llamó mucho la atención lo que algunos dicen de que el neoconservadurismo gremialista representado por José Antonio Cast em, lo representa mucho, siendo diplomático, siendo políticamente correcto, según lo que dicen distintos medios. Pero ¿cómo se explica que el propio Longueira, que hizo la UDI popular, diga de que estos ministros, nuevos ministros, una palabra más o menos parecida que dijo, abro comillas, yo creo que algunos ministros van a tener una fecha de vencimiento pronto? ¿Qué opinas de eso? Bueno, Dijo una gran mayoría, sí, por lo menos. yo a Longueira le tengo mucho respeto. Yo fui a la cena de camaradería cuando hace 3 meses para, para estar con Longueira. A mí Longueira me parece un tipo que yo sé lo que hizo Longueira y lo que hizo. Y eso no hay duda, no hay duda. Pero yo lo respeto mucho como líder de la UDI y cómo llegó, por ejemplo, de que la UDI en el año no me acuerdo, en el 2000 algo, tuvo 36 diputados de 122 y tuvo 11 senadores de 38. A mí me parece increíble y que la UDI vuelva a ser grande como lo era antes. Y bueno, con lo que tú comentabas de lo que algunos ministros tienen vencimiento, tienen yogures, son como los yogures, decía Longueira. Sí, sí, no, obviamente, sí. Y estoy de acuerdo que un gabinete, naturalmente, en un año más, 7 meses más, van a caer cartas. Eso es natural. Eso es algo que yo creo que en todos los gobiernos pasa. José Antonio Caz va a tener su media luna. ¿Qué quiere decir? Que van a tener sus meses buenos, José Antonio. Va a tener sus meses buenos donde la va a poder pasar bien, entre comillas, que me refiero con esto, de que la gente no lo va a Eh, criticar, le va a decir, oye, como tú recién asumiste, te va a dar espacio para que tú puedas seguir haciendo cosas. Pero con respecto a eso, sí, yo pienso que algunos ministros pueden caer, por supuesto. Eh, por ejemplo, yo veo ahí que después podemos hablar de lo que es que la ministra de la Mujer, que yo he visto muchas críticas de la izquierda. Yo le ruego a Dios que le pueda dar fuerza a Judith Marín para que la izquierda, con tanta crítica y tanta descalificación, ella pueda aguantar todo eso. Y también otras personas más. Ella es un ejemplo, pero obviamente que creo que algunas cartas tienen vencimiento. ¿Tú, Pablo, qué crees? sí, bueno, Longueira dijo varios.
¿ok? Sí, por Para supuesto. Mm. varios, más del 50. Eh, entonces, claramente, sobre lo que tú decías de Judith Marín, es parte de una democracia. Si al final, obviamente va a haber diferencia, no hay por qué censurar o decirle a alguien que está mal por tener una opinión distinta. Obviamente, Judith Marín representa algo y si la izquierda no representa eso, o algunos sectores de la izquierda, porque obviamente existe sectores de la izquierda que son protestantes evangélicos o solamente evangélicos, como lo era en cierta medida la izquierda cristiana, si es que hacemos memoria a tiempos pasados. Entonces, claramente es parte de una democracia eso. Y te quería, Así es, como tú pre- dices. exacto, Mm. te quería preguntar, bueno, teniendo en cuenta la frase Longueira también, del que hizo la UDI Popular, Por supuesto. vuelven los técnicos. Es esta estética gerencial que muchos le colocan por ejemplo, en distintos diarios o en distintas revistas, que vuelven los técnicos. Una estética gerencial, una garantía de eficiencia para la gente y mucho más. ¿Tú crees, Martín, que puede generar distancia esta sensación de que la gran mayoría vengan de, por decirlo, una cierta élite, ¿ya? Que ver la negociación o ver cómo verdaderamente vive la gente, porque la mayoría de ellos no han, por lo menos la ministra de Educación, no creo que haya ido a ver no es una gran experta en lo que es el tema de la educación. No solamente ha trabajado en la Fundación Libertad y Desarrollo. Y hay mucho de eso, como el ministro del Trabajo también, que no ha negociado jamás con un sindicato. Entonces, como que hay algunos que dicen que falta calle. Entonces, te pregunto ¿cómo se toma eso desde tu opinión? Muchas gracias, Pablo. Bueno, yo sí igual considero que hay mucha experiencia y eso es muy bueno, pero falta calle, ¿sí? O sea, no es que falte calle, pero podría ser mejor. Podría ser mejor. Yo diría que en todos los gobiernos he visto, digamos, este mundo más elitista que se podría encontrar en todos los gobiernos eh, y en todos los No, partidos pero de políticos, gente que ha pero trabajado en, sí, en ese sí, tema. Porque sí. si vemos otros ministros anteriores, claramente han trabajado en fundaciones, pero otros no han trabajado en eso, más bien se han dedicado a negociar con sindicatos, no sé, ministro del trabajo, pero que al mismo tiempo trabajan en fundaciones. Se puede ver la experiencia de distintos modos, pero en este tema en específico, que es la calle, es decir, que nunca han negociado, por ejemplo, el ministro del trabajo con un sindicato, la ministra de Educación, no sé si tendrá verdaderamente experiencia en educación en lo que es ver un colegio en lo espejo y como un colegio pobre en lo espejo y cómo mejorarlo, por lo menos ver cómo son los niños, tener todo ese tema, porque la educación es transversal, ¿ya? Si es como un país verdaderamente tiene que crecer, ¿ya? Entonces, en base a eso, ¿tú crees que falta eso? ¿Un talón de Aquiles o afecta en algo no teniendo Sí, eso? mira, yo creo que es un talón de Aquiles, yo creo que es lo más débil del gobierno, porque en sí son personas muy inteligentes, yo a todas las personas las reconozco y son personas muy inteligentes, muy organizadas, personas que tú hablabas de la gerencia, que son personas que uno podría decir que lideran el país en temas económicos, en su empresa y tienen mucha plata, se podría decir que es como un tipo de aristocracia, ¿ah? Obviamente no estamos en esos años, pero sí que O, son bastante, digamos, un gobierno que alguna parte son elitistas, se podría decir. Pero puede ser que sean elitistas, y que solamente vivan en una burbuja, pero son gallos muy inteligentes, son gallos con mucha experiencia, son gallos cuadrados. Son gallos que, por ejemplo, Sebastián Piñera, el gallo, era una persona muy de a pie, digamos, la gente lo veía como un poquito ñurdo en lo que era la comunicación y el carisma con la gente, digamos, no sé, de clase media, popular. Pero el gallo era muy cuadrado, era muy inteligente, él lo hacía muy bien. Eh, y yo diría que tampoco dejarnos en que un gobierno elitista no sé, ministros que son elitistas, por solamente eso les pueda ir mal. No, no creo eso. Y además se tendría que hacer un trabajo en conjunto con los subsecretarios también. Entonces, no puedo decir mucho sobre eso. bien, perfecto.
por mi parte, según mi opinión, una de las cosas que no sé quién fue, una persona muy importante para todo el mundo, que dijo una vez que lo más importante para un gobierno, es decir, para un gabinete, para alguien que quiere hacer algo por el bien común, es entender las mayores cosas transversales de lo que impacta en el país. Un ministro es alguien que se hace el menor por el bien común, por el bien común, y que tiene que ser una persona muy sabia, es decir, apartarse del mal, según la etimología de la palabra, una persona inteligente, íntegra, y que sepa todos los problemas que son transversales en lo que tiene que ver con su ministerio. Eso es lo más importante que creo que muchos tienen que aprender. Ahora, bueno, Sí. ya hablamos de la forma, ahora vamos al fondo. Porque como les dije en la introducción, me puse a revisar los papeles de antecedentes comerciales de los ministros clave y lo que encontré en el área económica y diplomática es muy complejo, hay que decirlo. En el caso de economía, asume Daniel Mas Valdés en el papel, un empresario exitoso, pero el dato duro es que es presidente de Ecomac, ¿ya? Ese es un hecho, ¿ya? Una empresa con fuertes intereses inmobiliarios y mineros en el norte. Y ojo a esto, hecho, en noviembre de 2025 se aprobó el nuevo plan regulador de Coquimbo, ¿ya? Ecomac tiene proyectos ahí. Entonces, Martín, te pregunto directamente, ahora que es ministro, él supervisa al Servicio de Evaluación Ambiental, que es el SEA. Por ¿Es supuesto, así ético es. que la autoridad valide inversiones en la misma zona donde su propia empresa tiene terrenos? ¿No es eso ser juez y parte? Por supuesto, ¿no? Yo creo en algo bastante imparcial. Yo creo en algo bastante imparcial y yo me imagino, yo voy a ser ingenuo, espero también que sea correcto lo que voy a decir en un futuro y que no haya problemas de intereses con eso. Pero me imagino que el ministro se aseguró de dar, digamos, el directorio, entregarlo a mano donde él no... Uy, disculpa, me salió el manso trueno. Eh, Se está pero lloviendo fuerte. sí, no, demasiado fuerte. Bueno, pero yo me imagino y me quiero asegurar, y no quiero ser ingenuo de pensar que ese ministro se haya asegurado de darle el cargo del directorio a una persona en verdad confiable, donde no haya conflicto de interés, y que no pasen diferentes casos como, no sé, por ejemplo, el caso Penta, caso Sokimich o otros casos por donde había conflicto de interés. Muchos, muchos de ellos, aparte de Ecomac, del jefe de la empresa Ecomac, eh, hay muchos más acerca de lo mismo, puede ser. Podemos ir a Cancillería, por ejemplo, analizando la Cancillería, que es un ministerio claramente muy grande, ¿ya? Que abarca hartas cosas, tiene que estar pendiente de las relaciones, tiene que estar pendiente de las cancillerías en distintos países, de la embajada, de las relaciones, todo. Es decir, es un ministerio con alta negociación, que tiene que estar preparado gente con muy buena comunicación. Y asume Francisco Pérez Maquena, eh, más de 20 años como gerente de Quiñenco, un peso pesado, ¿ya? Pero hay un antecedente internacional, eh, tomando, tomando distintas investigaciones. Fue sancionado nada menos que por la Comisión Europea por participación de carteles, eh, colusión, entre paréntesis. Martín, pensándolo diplomáticamente, viendo esto, nuestro canciller tiene que ir a negociar acuerdos comerciales con la Unión Europea, viniendo de una empresa sancionada por ellos mismos por atentar contra, digamos, el capitalismo, es decir, atentar contra la competencia, ir en contra del capitalismo. Nace este canciller eh, ¿podrían hacer este canciller con un plomo de ala? ¿Con un plomo en el ala? Mira, obviamente, obviamente que Francisco Maquena, obviamente yo sé que ocurrió y si tú quieres mandar allá, me imagino que el presidente acá debe tener una razón. Me imagino que él conversó con todo lo que era su equipo asesor y conversaron, Francisco Maquena debe ser la mejor opción.
y por algo lo eligieron. Eh, bueno, pero viéndolo por mi parte, y si yo creo que sería algo ético, no sería algo ético. No sería algo ético y ahí yo discrepo. Yo obviamente yo considero que hay algunos nombres que podrían ser mejores en el gabinete de Kast. Yo, con respecto al gabinete de don presidente Boric, que le tengo también respeto, obviamente no lo hizo muy bien, presidente Boric, no lo hizo para nada bien, pero le tengo respeto, pero su gabinete fue totalmente diferente a lo que es Kast. Y es como comparar, digamos, una guatita con un lomo liso al horno. Es algo totalmente diferente, estos dos gabinetes. Entonces, obviamente pueden haber problemas, siempre van a haber problemas. Si nosotros nos metemos a indagar en todos los ministros, vamos a encontrar problemas. Bueno, Y es que, entonces, yo por eso, yo considero que el gabinete de Boric es mucho peor en temas de experiencia, en temas de gestión, en temas de preparación, en temas de título, que este gabinete. Este gabinete son grupos empresariales preparados para liderar lo que es este gobierno. Obviamente, ya pasándome a finalizar, obviamente Francisco Maquena tiene ahí un conflicto, digamos, de ética, digamos, que éticamente no sería correcto. claro, Eh, pero yo, espero que José Antonio Cast tenga una razón de mandarlo y ponerlo como ministro. claro, eh, claramente, este gobierno mayormente ha llamado mucho la atención por colocar a harta gente del área, digamos, más elitista, diciéndolo de alguna manera, para que se entienda mejor, y colocando ministros que mayormente, sí es que pueden tener tecnocracia claramente, pero hay algunos que ni si pueden no tener la experiencia suficiente para ello, y a eso se refería Longueira en una entrevista en La Tercera, que hay muchos que no tienen experiencia en lo que verdaderamente es gestionar un ministerio. Pero obviamente no digo que una persona por no dirigir un ministerio va a ser mala. Obviamente que hay cosas buenas. Uno puede encontrar cosas buenas incluso en Karl Marx, Por en supuesto, mayores de totalmente. personas, Sí, claramente. No estoy diciendo comparando sí. con ese ser humano. Digamos que mucha gente tienen cosas buenas y mucha gente tienen que apoderarse de lo suyo y que es bueno. Claramente pueden aportar en algo, pero un ministerio es diciendo eso, no queda obstante que un ministerio es una carta verdaderamente muy importante, sobre todo Cancillería, y que uno tiene que evaluar bien para Por no supuesto. salirse de las relaciones con la Unión Europea. No creo que todos los chilenos eh, quieran eso. Claramente, no Sí, queremos así salirnos de las es. relaciones con ellos. Por supuesto que queremos Entonces, buenas relaciones, totalmente. exacto, y sobre todo con Occidente. Eh, y cierro este bloque con el guardián de la billetera, que bueno, no creo que ya necesite harta explicación, ya todos lo conocen, Jorge Quirós, ya. Un economista brillante, diciendo primero cada vez lo bueno, ya. Es claramente un economista muy brillante, nadie lo duda, supongo, pero los registros del Tribunal de Libre Competencia muestran que estaba yendo en contra del capitalismo. Todos conocemos los dos casos. ¿Ya? Entonces, en base, y muchos de la UDI, incluso muchos de Chile Vamos, para qué decir la izquierda, y el Partido Nacional Libertario decían de que era un tiro en los pies colocar a Jorge Quirós en el ministerio. El hombre que diseñó los argumentos para defender eso, ¿ya? Ahora, ahora es el encargado de proteger, digamos, la billetera de lo que es el, el Hacienda, es decir, proteger los recursos públicos. ¿Cómo se explica eso, Martín? ¿De cómo lo ves tú? Mira, Jorge Quiroga es una persona tremendamente inteligente. Yo por eso confío que José Antonio Cast le tiene mucha confianza a él. Por eso lo designó el líder, lo que era temas económicos y de Hacienda. Jorge Quiroga es una persona tremendamente con mucha experiencia que ha pasado en el mundo privado y en el mundo público. No olvidar que en 2010, 2015, si no me equivoco, era ministro de qué, de Economía o de Hacienda pero en sí participó en lo que era el gobierno de Piñera. Participó. Participó en el gobierno de Piñera. Tiene mucha experiencia. Y obviamente yo sé qué pasó ahí. Yo sé qué pasó ahí, lo que pasó con la cresta que le dicen, en el sentido popular, coloquial, que mucha gente le dice la corrupción de los pollos. Eh, obviamente que también es algo no antiético, eh, pero es que sí, es antiético, sí, es antiético
Pero obviamente yo pienso que José Antonio Cast lo puso por alguna razón, voy a hacer la misma explicación. Yo pienso que José Antonio Cast lo puso por una razón. Y Jorge Quirós, si uno veía el programa económico de José Antonio Cast, era un programa económico muy preparado. Era un programa económico donde una persona que ya tenía experiencia, que ya había pisado los pies en el ministerio, iba a ser el próximo ministro. Pero Y yo no nadie, dudo que Quirós lo haga espléndidamente bien. Y espero que así sea, que Quirós no vuelva a cometer ese mismo error que hizo en 2014. claro, pero eh, perfecto. Pero el programa de José Antonio Cast, en realidad nadie lo supo explicar. Es decir, el programa de José Antonio Cast, incluso criticado por Evelyn Matei, de cómo van a reducir esos 6.000 millones de dólares, y que después, a pesar de ganar en primera vuelta, no supieron tampoco cómo negociar eso. Es decir, el programa quedó en la nada. Entonces, ¿cómo se mira eso, eh, ese experto programa, a pesar de que no tenía digamos, un sendero? Sí, yo lo veo desde un punto de vista de... Yo le hice campaña a la Evelyn, por supuesto, y después yo que se le hice campaña a José Antonio. Eh, yo pienso que fue una cosa de los 6.000 millones de dólares, de que en un momento José Antonio, como van cambiando cosas poco a poco, los candidatos cambian sus discursos cuando pasan a diferentes elecciones. Me imagino que José Cast vio y dijo, oye, no vamos a poder al final rebajar esos 6.000 millones de dólares. Al final, yo me doy cuenta, y puede ser que sea difícil, puede ser que lo logre, no lo juzgo, pero va a ser difícil, va a ser bastante difícil porque ahí, si no me equivoco, no recuerdo mucho, pero según José Antonio, había una mitad que se tenía que reducir por lo que era por decreto desde el Ejecutivo y había otra mitad que era por el Legislativo. En este caso, la derecha tiene 77 diputados, más PDG, que deberían ser unos 90 aproximadamente. Puede avanzar. Entonces, yo no dudo que al final se pueda lograr y avanzar en tipo de reducir el gasto público. No lo dudo. Bueno, En disminuir el erario público, que sería espectacular. bueno, va a depender del PDG, que tiene comunistas y capitalistas Sí. adentro incluso. Una bolsa de Entonces eso gatos es muy bien rara. difícil. Sí, 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 sí son raros. La sí. gente, hay gente que cree en las estafas piramidales, cosas así. Gente muy poco Populista. preparada, Sí, claro. totalmente. Muy poco preparada para lo que es la política, la filosofía, cómo funciona el mundo. Entonces, claro, uno, si lo ve desde una lupa, la derecha está en mejor posición que años atrás, claramente, excepto por el PDG, pero está mucho mejor, a pesar de que todos decían de que hacía falta la unidad en las parlamentarias, y al final no hubo, y igual sacaron mayoría, o sea, o por lo menos un resultado mucho mayor que, que años anteriores. Entonces, dejemos la billetera y pasemos a algo más delicado, la ética pública y la sensibilidad social. Porque un gobierno puede tener buenos números, pero si no tiene autoridad moral, se cae a pedazos. Y eso lo vemos en muchos años anteriores, claramente. Eh, Primero, el ministro de Defensa, que asume Fernando Barros, conocido por ser abogado tributario, tributarista histórico, el hombre que diseñó la arquitectura de sociedades offshore en el caso RIX. Hoy ese hombre asume el control de la inteligencia y ciberseguridad del ejército. Martín, te pregunto, eh, ¿es prudente entregarle los secretos de la seguridad nacional a un abogado cuyo historial es experto en ocultar patrimonios y defender intereses? ¿Dónde queda la frontera del Estado en ese sentido? Mm. Mira, en ese caso, mira, voy a decir lo mismo 3 veces. Si el presidente Kast eligió a Barros fue por algo. Y entonces, mira, con respecto a lo que él hizo en el pasado, eh, también es bien mal ético visto por ese lado, pero tiene bastante experiencia en el mundo gerencial este caballero, y este caballero, como tú ¿En decías defensa? anteriormente, en defensa no lo habría puesto. Pero es cosa de José Antonio. Yo aquí no le Gerencial. discuto a lo que diga el presidente, pero es cosa de él. No sé cómo le vaya a ir a él en lo que es el ministro de Defensa. Tiene demasiado más preparación que la ministra que tenemos ahora, que es una señora que
no le ha financiado la plata a 6.000 militares, si no me equivoco, efectivo, solamente le ha pagado a 1.500 efectivos de 6.000. Una barbaridad, pero tremenda, que estos efectivos, que estos militares que nos protegen y que salen a protegernos en el caso de lo que es la zona sur, con la CAM y otros casos más que también defiendo que Ujú. deberían estar en la frontera permanentemente. Bueno, están, Sí, pero con pero, mayor refuerzo. Y sí, entonces pero, que se le pague de buena manera. Y la ministra, yo te digo que es una ministra totalmente fuera de la realidad de los militares y de los efectivos militares. Y espero que este ministro sepa más de lo que va a hacer, pero, porque no puedo criticarlo sin ver su gestión y su capacidad en temas de pero bueno, defensa. él no tiene, viendo el historial, no tiene una gran experiencia en lo que es el tema del ejército. Si dudo que haya aportado un arma o algo así. Es gerente, o sea, es abogado tributario. No tributario abogados que se acercan más al mundo económico que al mundo de lo que tiene que ver con el tema de la guerra, el tema de la defensa, ataque de ciberseguridad, porque el Ministerio de Defensa hace eso, es proteger la nación de ataques extranjeros, de cualquier tema que puede ser. Entonces, viéndolo desde ese lado, puede ser algo bueno o algo malo, viéndolo desde ese Mm. sentido, porque en base a su historial no tiene como mucha experiencia en el ejército comparado con la ministra actual de, de defensa que sí tiene, si no me equivoco, sí tiene preparación. A ver, la ministra ahora yo encuentro que ha sido no un chiste, porque yo le tengo mucho respeto a las instituciones públicas y a las personas que trabajan en el área pública, porque tiene que volver el sentido de autoridad. Lo mismo que el caso de los profesores. Yo respeto a toda persona que sea autoridad. Eh, bueno, en este caso, obviamente que yo considero que hay algo atrás, que no es algo ético. Yo, por mi juicio, yo no lo hubiera puesto de ministro. Eh, pero yo tengo expectativas de lo que vaya a hacer. Tengo expectativas y espero que él me pueda satisfacer en temas de, oye Martín, estás equivocado. El ministro de Defensa hizo hartas cosas, estuvo preparado, tuvo buena gestión. Yo eso espero y tengo esa esperanza. Porque yo sé que el presidente Kast tiene muy buena inteligencia y tiene muy buenos asesores que le dicen, estimadísimo presidente, usted elija a su gabinete y aquí tiene estas opciones y el presidente elige. Me imagino que es por algo, porque confía en él, delega, él puede delegar en él, me imagino, o algo así. Porque eso es lo importante al final. El presidente le dice, Ujú, estimado ministro, yo le tengo que delegar esta acción, esta tarea y usted la tiene que hacer. Y si el presidente confía en ese ministro y ese ministro se compromete en lo que son sus acciones, vamos a estar al otro lado, nos va a ir espectacular. La cosa también es el compromiso y la confianza en delegar que tiene el presidente. ujú. Ya, y por ejemplo, viéndolo más entre los que son de miembros de partidos políticos, ya que hace harto rato que no hablamos de ellos, que son Jimena Rincón, Jaime Campos, que está en un partido que ya está a punto de desaparecer, eh, Lamentablemente, sí. un gran partido político, Sí, totalmente. y lamentablemente, y también Jaime Campos, Jimena Rincón, eh, Rau, ya, que es ministro, si no me equivoco, de bienes nacionales. No, no, creo que me estoy equivocando. Es uno de los ministros del Partido Perfecto, Republicano, perfecto, ¿ya? Es uno de perfecto. los ministros del Partido Republicano, Rau. Martina Rao, Y Martina Rau, de sí. Obras Públicas. Sí, eso, de Obras obras Públicas. públicas, iba a decir bienes nacionales, obras públicas. Obras Públicas. Obras públicas, ¿ya? Y sí, se ve un hombre con harta experiencia en lo que tiene que ver con eso. Un gran agrado tenerlo porque si bien se tiene harta experiencia. Pero hay 9 personas más o menos 9 ministros, o 10, o incluso 11 me atrevo a decir, según distintos expertos que dicen de que la mayoría de ellos entre 10 y 11 no tienen la experiencia suficiente o tienen casos de conflicto de interés o en distintos casos. Es decir, es casi la mitad. Y, y colocándonos en uno de ellos, que es Jimena Rincón, que es de energía, ¿cómo se ve eso de que una persona que fue senadora, ya miembro del Partido Demócrata de centro a centro izquierda, sea ministra de José Antonio Cast si el Partido Demócrata no tiene ningún partido político? Mira, sí. O sea, no tiene diputados, perdón, no tiene Sí. parlamentarios, no tiene nada. Bueno, ahora mismo
Y es lo mismo que pasa en el Partido Radical. Si yo lo que diría que quiere hacer José Antonio Cast, que José Antonio Cast confió en lo que don Jaime Campo del Partido Radical y Jimena Rincón confían en esas dos personas porque son personas estadistas con visión a largo plazo, y son personas que el presidente Cast confía en esas dos personas. Y como yo decía anteriormente, yo defino este gabinete 58% transversabilidad. José Antonio Cast lo que quiere hacer es tener un gabinete amplio, con bastante experiencia, desde lo que es el Partido Radical hasta el Partido Republicano, o Social Cristiano, con Judith María. Eh, ¿Ya? bueno, en este caso, Jimena Rincón, a mí me encanta Jimena Rincón como persona. Muchas personas le dicen que es un camaleón y que no, que al final no sé si confiar en ella o no. Es verdad que es un camaleón, sí, es verdad. Pero yo confío en ella por una cosa de que una vez que se ha ido cada vez acercando más a las ideas de una, no de una sociedad libre, pero en contra del octubrismo, en contra de lo que quiere refundar Chile y en contra del gobierno de Gabriel Boric. Y Jimena Rincón Y encontró un también, nicho acá en la derecha, o en, digamos, tampoco la derecha, porque no es de derecha ella, pero en lo sí, que era la oposición. Y entonces ahora, como ya sí, era de la oposición, José Antonio Caz quiere hacer un gobierno del 62%, hasta más, pasando el Partido Radical con pero Don Jaime. claro, pero ella es de centro a centro izquierda, Sí, más o menos, claramente. Entonces no va a estar viéndolo desde ese panorama político. A mí no me gusta eso, yo no prefiero ver la política como lineal, así no me gusta, pero viéndolo desde ese panorama político no estaba de acuerdo ni con Cast ni con el octubrismo, porque ella incluso le dijo a Cast en una entrevista en La Tercera que es un vendehumo, cuando sí, yo era me la elección acuerdo. presidencial. Entonces, Sí. ¿cómo se ve eso de que una ministra que acusaba al candidato José Antonio Cast en ese momento de vender humo, ahora es ministra de Energía, que viendo su historial no tiene como una experiencia bien, bien hecha en ese ministerio? Por O sea, en lo que supuesto, tiene que ¿no? ver con eso. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Jimena Rincón, bueno, en gran parte, Jimena Rincón, eh, yo lo encuentro una galla que, bueno, ha cambiado mucho de opinión. Ella en un su momento estuvo en la campaña de la Evelyn. Ujú. Y imagínate que, como usted comentó, don Pablo, ha pasado por todas partes Jimena Rincón. Ha pasado del mundo de ser ministra de Bachelet, de después estar, digamos, por ese centro izquierda, después a estar en contra del octubrismo con el sector de Christian Wagner, disculpa. Después a irse un poco más, no a la derecha, porque a mí tampoco las etiquetas políticas no me gustan, pero digamos, a estar en contra del octubrismo y estar más cerca de la oposición. Y bueno, José Antonio Cast debe tener sus razones de por qué elegirla a ella, pero lo mismo, José Antonio quiere un gabinete amplio, transversal, y al final Pero no ella tiene una... representación. ¿Qué cosa? O sea, el Partido Demócrata no tiene representación, no representa a nadie, porque como bien sabemos, como decía un senador romano, en Roma se veía el Congreso, al Senado como el pueblo. El Senado es el pueblo, el Por Parlamento es el supuesto, pueblo porque representan al pueblo. afirmativo. ¿Por qué colocar a una ministra que es de demócrata si no representa a nadie? Nadie está de acuerdo con su sociedad, una parte muy mínima. O sea, sí, porque sí tiene... La cosa es el partido político. Y bueno, yo no digo del partido político, yo digo de que hay personas que José Antonio Caz quiere representar, a personas que pueden pensar como Jimena Rincón. Y Jimena Rincón, ¿cuál es el pensamiento de Jimena Rincón? Un pensamiento de centro izquierda. Y tú tienes razón, porque el Partido Demócrata casi no existe. En abril, ellos, si no me equivoco, van a presentar una apelación al Tríceps, pero es casi imposible de que ellos puedan sobrevivir como partido político. Ujú. Entonces, la cosa ahí es que José Antonio, ¿qué quiere hacer? No representar a los partidos políticos, sino representar a las personas que piensan, como Jimena Rincón, o como Jaime Campos, o como Judith Marín, o como todos los ministros que están. Bueno, yo lo veo difícil Mm, porque los partidos no son diversos, por son supuesto. diversos y el Partido Socialista no es igual al Partido por la Democracia, no es igual a la democracia cristiana, sino habrían Sí, solamente dos partidos políticos. por supuesto. Y lamentablemente no es así, no lo veo de esa manera. Viendo a otro, que es Jaime Campos, que es militante también de un partido que va a desaparecer, ¿ya? Y viendo el mismo caso, pero no me quiero meter en el tema de la representación política, sino en el tema de la humanidad, ya es Ya. decir, porque Jaime Campos tiene, como tú bien sabes, 2016, eh, Ministro de Justicia. siendo ministro de Sí. Justicia y ahora ministro de Agricultura, entonces me quería meter en cómo siendo una persona que tenía hartas críticas
digamos, no hartas críticas, sino hartas críticas en lo que era el tema del Sename. Es decir, cerrar el Sename o sancionar al Sí, Sename perfecto. o reformarlo, ¿ya? Entonces, metiéndonos más en ese tema, ¿por qué colocar a ese tipo de Perfecto. personas en el Ministerio de Agricultura? Mira, con respecto a Jaime Campo, yo puedo decir que hay mucha gente, yo me recuerdo a Pinochet cuando decía que Pinochet era un poco, no sé, el caballero no era muy diplomático para hablar y a él lo callaban harto. Yo me imagino que cuando Jaime Campo habló de más el martes, cuando fue la presentación del gabinete, me imagino que el gobierno y José Antonio le pegó su chachazo porque habló de más. El gallo es muy bueno para hablar de más. El gallo no cuida sus palabras. El gallo tiene mucha experiencia. Fue ministro de Agricultura del 2000 al 2006 con Lago, del 2016 al 2018 con... No, mentira, del 2014 al 2016 con Bachelet de Justicia. Y en sí también estudió leyes en la Universidad de Concepción, un gallo tremendo. Eh, y que yo lo admiro mucho porque las personas con experiencia, sinceramente, las personas que son tecnócratas, a mí me gustan, sean del lado que sean. Y bueno, el gallo tiene una forma de hablar antigua. Y yo digo que no es cuidadoso con lo que habla. No es cuidadoso con lo que habla Jaime Gap. Le deberían hacer un asesoramiento de comunicaciones porque no, una vez se habla de más. Mm, probablemente, porque la verdad en Sí, ese momento se pasó de la raya gravemente. sí, ¿no? Eh, Y también, no sé, Pablo, si me da un espacio porque, o si vamos a hablar de esto de Judith Marín, si vamos a sí, hablar de claro. ella, ¿sí? Claro, ha tenido harta polémica en este último tiempo eh, co- en los argumentos de la izquierda, mayormente por ¿Mm? ir en contra de los derechos de la mujer en lo que tiene que ver el aborto, y lo segundo por, eh, en su en su momento de hablar, propone cerrar el Ministerio de la Mujer que recién la están ¿Mm? colocando ahí. Esa es la crítica, mayormente. ¿Ya? Sí. Porque, Entonces, sí, entonces ahí me gustaría intervenir porque sinceramente yo encuentro que la izquierda radical son puros totalitarios. En sí ahí yo hablo del Partido Comunista y del Frente Amplio porque ni siquiera ha asumido la ministra de la Mujer, que es una persona que yo aprecio mucho, que yo sé que ha trabajado y que de un momento a otro la critican. ¿Por qué? Por su fe, por creer en Cristo, por creer en la familia, por ser evangélica, pero principalmente por esto, por creer en Cristo. Y entonces ven a una ministra que piensa diferente a la izquierda radical, que no tiene el mismo pensamiento, y solamente por eso que la están criticando, que la están descalificando con denominaciones burdas, como por ejemplo bueno, decía Carol Cariola, de eh, exorcista, o yo de no he loca, o de escuchado, fanática. Y eso a mí no me gusta, es una forma totalmente anti de respeto, ¿me entiendes? pero sí, te entiendo claramente, muy bien. Pero yo jamás he escuchado a la izquierda del Frente Amplio, ni tampoco el Partido Comunista, criticarla por ser evangélica. Algunos sectores sí, pero principalmente la presidenta del Frente Amplio decir que representa todo el Frente Amplio. Y la autora Carmona no lo he escuchado, pero sí a la secretaria general, por lo menos. Claramente en el Partido Comunista hay muchos que claramente no van a estar a favor de que una ministra evangélica, pero el Frente Amplio no. O sea, el Frente Amplio mayormente la está criticando, no por ser evangélica, sino por ir en contra de los derechos de la mujer y según ellos, de los derechos de la mujer, las diversidades sexuales y por querer cerrar el Ministerio de la Mujer. Eh, Porque si vemos el pasado, existía la izquierda cristiana, que era un partido más bien transversal en lo que era el cristianismo, Motivo. y que incluso el Partido Comunista salió con ello llamado la Unidad Popular, ¿ya? La unidad popular. Entonces, no creo que sea solamente el argumento, el gran argumento por ser cristiana, ¿ya? Sino Mira, que, ¿cómo sí. ves tú de que ella tenga ese pensamiento, según la izquierda, de que quiera eliminar el Ministerio de la Mujer, que quiera ir en contra de las diversidades sexuales, ir en contra de los derechos de la mujer, según ellos? Mira, yo igual he escuchado a mucha gente del Frente Amplio. Igual puede ser que sean cabecillas chicas. Eh, en TikTok, por ejemplo, muchas personas del Frente Amplio, por ejemplo, Valeria Cárcamo, también ha comentado cosas, obviamente. En su último video creo que salió como a desmentirlo, como que a decir que ella en sí, no, ella estaba en contra de ella, no por ser evangélica, pero en otros videos yo la vi un poquito en tono agresivo
Y hay videos, pero que son totalmente una burla hacia la ministra. Por ejemplo, yo lo encuentro totalmente, a mí me da impotencia, de que le ponen, no sé, pues trajes no sé, pues lo ponen en una película, en esta, ¿cómo se llama? Hay una película que se llama Exorcista. 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 Entonces, la ponen a ella como el diablo, le ponen cuestiones acá, estos cuernos, y les ponen, no sé, era algo totalmente satánico y anti de lo que es bueno, se podría decir, Sí, pero y lo que es no es respetable. partido Entonces, político. no, pero son cabecillas de Frente Amplio. Pero no Y son representantes de un partido sí, político. no, sí, Pueden es ser verdad. organizaciones distintas, Sí. pero no partidos políticos. No, sí, tienes razón, por supuesto. Pero con respecto a lo del Ministerio de la Mujer y con respecto a eso, yo tuve, mira, especialmente yo converso mucho también con gente que no es de mi lado político, mi tendencia política. Y yo, por supuesto, Ujú. estoy abierto a conversar. Y mira, voy a comenzar eh, poniendo que mucha gente piensa que ella está en contra de las mujeres, que ella al final, ella quiere destruir a las mujeres, que ella quiere que, no sé, que se queden en casa y no se vayan a trabajar y que les quiten los derechos, pero no, o sea, no creo en eso. Yo diría que, como decía Friedrich von Hayek, la diferencia entre el socialista y el liberal no es no es el fin, es el medio para conseguir el fin. Es que uno quiere conseguir las cosas de otra manera para llegar al mismo fin, que es mejorar la calidad de vida de las personas. La derecha o la izquierda, o no sé, por ejemplo, no me gusta eso, pero en sí, por ejemplo, los pro aborto y los pro vida, ellos no quieren destruir a las mujeres. Los pro vida no quieren destruir a las mujeres, ni tampoco los otros. Los dos quieren mejorar la calidad de vida de las mujeres. Pero obviamente con otras formas para conseguirlo. Entonces, pensar que esa ministra quiere destruir la vida de las mujeres, a mí me parece totalmente algo totalmente construido de manera artificial y para nada real, para nada real. Que al final están siendo Sí, intolerantes, no están siendo respetuosos con una ministra que ni siquiera ha asumido, ni siquiera ha asumido a esta sí, ministra. pero ella Entonces, yo por no. eso esperaría y después criticaría. Bien, perfecto. Claro, porque uno no puede criticar diciendo que va a quitar los derechos a las mujeres cuando no presentas ninguna prueba, claramente, de que dónde dice que va a quitar los derechos a las mujeres. Sabiendo de que el aborto por por distintos estudios claramente es un asesinato y el Por sesenta por supuesto, ciento de los bebés que son abortados son mujeres. es un Entonces, homicidio. veo el Sí. sentido de que esas mujeres que son abortadas, esas niñas que son abortadas, claramente tienen derecho a defenderse, supongo, en contra de ser succionada y exprimida, que es una cosa verdaderamente horrible, Pero por supuesto, Pablo, claramente. sí, Pero, yo mira, yo estoy a favor de lo que es la dignidad humana como gremialista. Y si alguien quiere quebrar la dignidad humana, yo estoy en contra de eso. Y la dignidad humana está en todos los tipos de vida humana y está en todos los tipos de rasgos, de edad. Está en todo momento la dignidad humana y la igualdad en derechos y ujú, en todo esto. Entonces, desde el claro, momento de la concepción, este bebé tiene la misma sí, dignidad que un viejo de 70 años, la misma dignidad, todo, hasta la muerte natural. todos Entonces, yo tienen, como gremialista tengo que defender eso. Y entonces, claro, por eso me parece una que gran, también es un homicidio, así que en eso estamos de acuerdo. claro. El tema es que ella no, de lo que quería hablar es que ella no es liberal, es conservadora, Sí, es muy sí, conservadora. sí. De, de hecho, no sé qué interpretación bíblica tendrá ella, eh, porque la verdad el protestantismo en Chile ha sido muy rebajado. Yo soy protestante, pero ha sido muy rebajado porque hay muchos pastores y gente que verdaderamente no tiene estudio teológico en realidad y que verdaderamente no expresan la verdadera identidad protestante. Entonces ella ni siquiera sabe, yo creo que ni siquiera eh, puede ser, no sé, pero hay muchos protestantes que ni siquiera saben que son protestantes, se dicen evangélicos, pero evangelio es alguien que profesa la libertad de decir las buenas nuevas. Y ahí quedamos, nada más. Entonces la verdad es que, bueno, ya discutimos que no quiere ir en contra de los derechos de la mujer, pero quiere cerrar el Ministerio de la Mujer. ¿Cómo se ve eso? El Ministerio de la Mujer, mira, yo, obviamente, José Antonio Caz ha comentado indiscutiblemente que en los debates ha comentado que él no va a hacer nada con el Ministerio de la Mujer, no va a hacer nada. ¿Sus prioridades cuáles son? Seguridad y Pero economía. ella propone cerrarlo, la No, pero ella ministra. lo proponía, pero el presidente, si el presidente tiene una agenda y tiene un programa, diría que se va a respetar el programa. Igual tiene razón, porque Bueno, puede por ser que la eso ministra quiera imponer cosas, es bueno pero colocar a gente que dice lo que el presidente quiere, supongo. sí.
por supuesto. Y yo diría que el presidente piensa lo mismo que Judith Marín, piensa lo mismo. Pero el Cerrar presidente el ministerio. sabe, sí, sí, el presidente piensa eso, pero en su agenda valórica, y él piensa, y él lo dice que él no lo va a poder hacer, no lo va a poder hacer porque este es un gobierno de emergencia, que tiene otras prioridades. Ya, Y pero a largo entonces, plazo. A largo plazo podría ser. a largo plazo totalmente, sí. A largo plazo, si se solucionan estos ¿Y eso es problemas bueno o de... malo, según tú? O sea, es que lo Cerrar el mismo que el ministerio. Ministerio de Seguridad, pues, o sea, se creó el Ministerio de Seguridad y no han bajado los temas, los problemas de delincuencia, si es eso. Bueno, Y ese Evelyn ministro se puede Matei, agrupar con otro. bueno, Evelyn Matei estaba de acuerdo con el Ministerio de del Ministerio de Seguridad y muchos de la UD, que por Sí, eso ganó. sí, así es. O sea, eh, podría ser de que podría Sí, ser mira, incluso yo de que muchos soy, quieran cerrarlo, otros quieran sí, colocarlo a largo plazo, entonces no se sabe. mira, yo soy orgulloso de la UDI, soy orgulloso adherente de la UDI, Ujú. eh, pero obviamente hay diferentes pensamientos en la banca de los diputados y senadores, y yo no Ya, estoy a favor de lo que es el Ministerio de Seguridad. Me parece muy lindo el ya. emblema, demasiado bonito, pero al final es más plata que se desperdicia en ¿Qué más opinas carabineros. qué opinas que alguien que dice luchar a favor luchar a favor para que se gane la guerra cultural, colocar a alguien que está más a favor de la agenda cultural de la izquierda, como es el senador, el diputado Diputado. de Bópoli, colocado en cultura, como ministro de cultura? ¿Qué opinas de eso? Mira, también una cosita, yo me tengo que ir a Bio Bio, así que en un rato, Ya así bueno, que no sé, que ahí podemos terminar ahora. Pero ok, ya, con respecto a dejando este Undurraga, tema. discúlpame, con respecto a Undurraga, yo conocí mucho a Undurraga, yo he ido a muchas charlas de Undurraga. Es un gallo muy capaz, sabe mucho el gallo. El gallo como diputado ha presentado otros proyectos de ley. Ujú. Sí, Y en tema de cultura, obviamente yo diría que podría ser una piedra en el zapato del gobierno. Yo diría que podría ser, podría ser. Pero a mí Undurraga me gusta mucho como persona y lo mismo que lo dije anteriormente. José Antonio, ¿qué quiere? Transversalidad, quiere el 58%. ¿Y quiere cuál es el 58%? También votaron gente de Bópoli por CAS. Entonces, lo que quiere hacer CAS es también agrupar al sector de Bópoli. Y bueno, bueno, ahí Undurraga obviamente piensa diferente en la bueno, agenda valórica de CAS, y eso es claro, obvio. Piensa bueno, totalmente de una manera diferente. Pero eh, me imagino que Undurraga va a, ujú, digamos, a acatar lo que le diga el presidente. ya, pero tampoco Evópoli tiene diputados, No ni sé, ahora nada, Evópoli en abril también. Abril, en Evópoli también. también va a buscar O sea, su existirá, apelación en el pero Trícel. en alcaldías y Sí, en concejalía, pero no en el Parlamento. sí. No, totalmente. Sí, van a ser tres, cuatro personas. Sí, totalmente. Eso es indiscutible. Sí, Evópoli ya desapareció. Bueno, bueno, y así llegamos al final de esta radiografía del nuevo poder. Partimos este programa preguntándonos si esta foto oficial representaba el regreso de la excelencia y la respuesta es sí. Hay excelencia técnica, hay posgrados, hay gerencia, hay cosas buenas. Todo el mundo tiene cosas buenas. Pero la política no es una empresa, es algo que vela por el bien común, vela porque las personas cada vez sean mejores y puedan eh, poder seguir los deseos que ellos quieren individualmente. Lo que hemos descubierto hoy es tanto cosas buenas como cosas malas, ¿ya? Hemos visto un mapa donde la línea divisoria entre el interés público y el negocio privado podría ser eh, complejo para el gobierno y complejo para el futuro. Cuando el regulador viene de la empresa regulada, cuando el diplomático viene de la empresa sancionada y cuando la autoridad ética tiene sanciones en distintas leyes, como por ejemplo la de lobby. Entonces el resultado no es, tal vez no sea gobernabilidad, puede ser crisis legítima. Y aquí me quiero meter en los patrones históricos, cerrando esto. Muchos gobiernos que empiezan así, con puntos de vista tecnocráticos, pero al mismo tiempo atrás tienen muchos problemas en lo que es su vida privada y en su historial, puede ser una piedra en el zapato para el gobierno e incluso una zancadilla. Entonces esto tómenlo como advertencia de lo que puede pasar en el futuro, según yo que, como bien saben, soy el creador de las 13 llaves y claramente puede venir una piedra en el zapato para el gobierno en los próximos meses, que no creo que sea una luna de miel, Sí. en mi opinión. Mm. Entonces, Martín, y ojalá que se encuentre bien Andrés, gracias por atreverte a poner estos datos sobre la mesa, a conocer tu opinión, y a ustedes, gracias por acompañarnos. Si creen que esta información debe saberse,
compartan este episodio. Esto fue Leones Políticos. Muy buenas noches, que estén todos bien. Hoy hemos presentado Leones Políticos.